Buenos días a todos, bienvenidos a esta webinar que se está haciendo desde Safety Clean, desde el Departamento de Asesoría Medioambiental. Gracias a todos por la gran acogida que ha tenido esta webinar. A los que es la primera vez que participáis, comentaros que es la tercera webinar que Safety Clean ha realizado, la tercera temática, y por ahora, dado que es un nuevo Real Decreto, tema de traslado de residuos, que el Real Decreto 553, que entró en junio, y viendo que nos va a afectar bastante en lo que es la tramitación de todos los documentos en materia de residuos, está teniendo muchísima aceptación. Quería deciros tres cosas. Por un lado, eso, bienvenidos. Por otro lado, quería comentaros un poquito en qué va a tratar esta webinar, que en un primer lugar intentaremos disgregar toda la legislación y ver todos los puntos más importantes y cambios que vamos a ir teniendo y que nos van a afectar y cómo tenemos que ir afrontándolos en nuestra empresa. En segundo lugar, veremos cómo Safety Clean, desde el Departamento de Asesoría Medioambiental, os puede ayudar en todo esto. Y por último, tendremos una mesa redonda de preguntas. En segundo lugar, lo que quería comentar es que esto es una webinar, no es una reunión Zoom, es una webinar, de tal manera que no se ve a los participantes ni tampoco pueden hablar. Pero la forma de interactuar con nosotros está en la parte de abajo. Hay una parte que es un chat en la cual ustedes se pueden presentar o decir cualquier comentario que consideren oportuno. Y luego hay un apartado que es un apartado que se llama de preguntas y respuestas. En ese apartado es donde ustedes deben hacer todas las preguntas que consideren necesarias, que yo iré tomando a la hora de ir diciéndoselo a los diferentes ponentes a lo largo de la webinar o al final de la misma, como hemos dicho. Y en tercer lugar, quería presentarnos. Yo soy Laura Sanz de Siria, soy la responsable del Departamento de Medio Ambiente. Puedo ayudaros en todo en materia de residuos si tenéis cualquier duda y estaré aquí a vuestra disposición. Aparte de yo, por delante, está Gemma Raez, que es la técnico senior del Departamento de Medio Ambiente, lleva todo el tema de medio ambiente dentro de administración y es la que va a dominar dentro de Safety Clean y fuera todo el tema de los traslados de documentación de residuos. Y por último tenemos a Víctor de la Fuente, que es un técnico senior del Departamento de Asesorías y a día de hoy es el que ayuda a todas las empresas del área de Madrid y Castilla y León al cumplimiento de esta legislación. Bueno, ya sin más dilación, al final del todo os mandaremos el PDF de la presentación y os lanzaremos una votación, ¿vale? Y ya sin más dilación voy a dar la palabra a Gemma, que es la que nos va a dar todas las pautas para poder cumplir este decreto. Buenos días, Gemma. Hola, buenos días a todos. Gracias, Laura, gracias, Víctor, y bueno, gracias a todos los asistentes. Bueno, en mitad de este año 2020, tan complicado para todos, en plena pandemia y estando vigente el estado de alarma, nos encontramos con esta nueva legislación. Se publica este nuevo Real Decreto que bueno, es un decreto de suma importancia para nosotros y para nuestros clientes. Actualmente, bueno, Safety Clean opera en 16 comunidades autónomas, realizando una media de unos 130.000 traslados de residuos al año. Entonces, bueno, hemos tenido solamente 2 meses pues, para aunar todos nuestros esfuerzos y poder bueno, pues estudiar en profundidad y comprender bien los cambios que supone este nuevo Real Decreto de traslados, de manera que bueno, nos podamos adaptar de una manera express para dar cumplimiento y poder también asesorar de la mejor manera posible a todos nuestros clientes a los cuales también le aplica. Entonces, bueno, ya sin enrollarme mucho más, pues es un placer participar en esta webinar y espero que sea del agrado y del interés de todos nosotros. Entonces, bueno, pues comenzamos. Vale, ¿por qué este nuevo Real Decreto de repente? Entonces, en principio, por una parte, la Comisión Europea ya había recomendado en numerosas ocasiones mejorar todos los instrumentos de control para asegurar la trazabilidad de los residuos. La trazabilidad es garantizar que desde el origen hasta el tratamiento final, bueno, pues el residuo se gestiona correctamente. Por otro lado, tras algunos accidentes en plantas de tratamiento, la Fiscalía de Medio Ambiente había realizado muchas peticiones de información que, bueno, pues que era complicado suministrar. Entonces, estos dos hechos han hecho que se pusiera en marcha esta legislación, aprovechando también la regulación del procedimiento electrónico de intercambio de información con la Administración. Entonces, este nuevo Real Decreto 553 establece un marco normativo complementario con el anteproyecto de la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados que próximamente tendrá que publicarse. De manera que garantiza, por una parte,
la trazabilidad del residuo ante la posible extensión que va a tener el productor frente a su tratamiento final, como realiza también una labor complementaria con la definición de los tratamientos intermedios y con el desglose que el nuevo anteproyecto de la ley incluye en los anexos 2 y 3 de esta próxima ley. Entonces, me gustaría explicar un poco, porque la legislación de traslados es una legislación muy amplia y encima se complementa con otras normativas. Entonces, me gustaría un poco situar en qué punto nos encontramos y el porqué de toda la normativa. En principio, bueno, la finalidad de toda la normativa de residuos realmente es garantizar la protección del medio ambiente y de la salud humana. Ante el incesante aumento de la producción de residuos peligrosos a nivel mundial, en el año 84 la comunidad internacional reacciona firmando el Convenio de Basilea del 89, que fue ratificado en el año 94. A nivel europeo, el reglamento de 2006 establece el marco para regular lo que es el régimen de traslados a nivel de los Estados miembros. Y en el artículo 33 obliga a todos los estados que componen la Unión Europea a desarrollar la normativa para asegurar el sistema de vigilancia y control de todos los traslados que se realicen en su competencia. La directiva, este reglamento ha sufrido modificaciones. La directiva actual a nivel europeo, la directiva marco, por así decirlo, es la del año 2008, que incluye la obligación de establecer medidas para garantizar el control de la trazabilidad de los residuos desde su origen hasta su tratamiento final. A nivel estatal se transpone esta reglamentación con la ley vigente actual, que es la ley del 2011, la ley 22, que establece el régimen jurídico aplicable a los traslados de residuos, considerando su traslado aquel movimiento de residuos que se produce desde una comunidad autónoma hasta otra. El Real Decreto 180 de 2015, que era el anterior, es el que desarrolla el procedimiento de traslados de residuos entre comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, aunque tienen la competencia en los traslados que se realizan en su propia comunidad, han de regular esos traslados en su territorio de forma coherente con este reglamento. Entonces, el Real Decreto ha sido derogado y por eso tenemos este nuevo Real Decreto 553, que se publicó el día 19 de junio y que ha entrado en vigor el día 1 de julio. ¿Qué objetivos tiene este nuevo Real Decreto? Principalmente, por una parte, por una parte es precisar y clarificar algunos aspectos del procedimiento ya establecido en el 180 para garantizar la coherencia del régimen de traslados con el reglamento europeo. Por otra parte, y fundamental, mejorar la trazabilidad de los traslados desde su origen al destino final para asegurar el adecuado tratamiento del residuo. Y, en tercer lugar, impulsar la tramitación electrónica de la Administración, creando en principio con la intención de crear un sistema electrónico común que facilite el cumplimiento de los requisitos y armonice la trazabilidad en todo el Estado y facilite la vigilancia y control de los traslados por parte de las comunidades autónomas o las autoridades competentes. ¿Qué ámbito de aplicación? ¿A qué aplica este Real Decreto? El Real Decreto aplica a todos los traslados de residuos que se realicen entre comunidades autónomas para su valorización o eliminación. Incluye los traslados que se producen a instalaciones que realizan operaciones de tratamiento intermedio y de almacenamiento. Entonces, las comunidades autónomas han de regular los movimientos de residuos dentro de su territorio de forma coherente con el régimen que esté establecido. Bueno, y ahora pasamos un poco a ver qué novedades nos trae este Real Decreto 553. Por una parte, clarifica la definición de traslado de residuos, no considerando traslado a las siguientes actividades. El transporte de residuos que realizan las empresas de instalación o mantenimiento desde el lugar donde se han producido los residuos hasta sus propias instalaciones, siempre y cuando los residuos generados sean consecuencia de su propia actividad, con lo cual a este tipo de traslados el Real Decreto no le aplica. Por otra parte, tampoco se considera traslado los transportes de residuos en los procesos de logística inversa.
que es desde el transporte desde los hogares particulares hasta los comercios y las plataformas de distribución. Y tampoco se considera un traslado de residuos el transporte que se realiza por particulares hasta puntos de recogida. Por ejemplo, cuando llevamos cualquier residuo al punto limpio de nuestro municipio. El Real Decreto también introduce nuevas definiciones que luego en un futuro serán de uso muy común, que es, por una parte, el repositorio de traslado, que es el lugar único y compartido donde se van a almacenar las notificaciones previas y los documentos de identificación en las diferentes fases del procedimiento. Por una parte, van a permitir garantizar la trazabilidad y, por otra parte, va a facilitar también la vigilancia y control para las autoridades competentes y los organismos de inspección. Como nueva definición también tenemos la palabra ESIR, que es ESIR. ESIR será el Sistema de Información de Residuos del Ministerio. Es la plataforma donde se va a producir todo el intercambio de documentación e incluirá el registro de producción y gestión, el repositorio de traslados y las memorias anuales de gestión. Entonces, en esta plataforma, pues bueno, permitirá la grabación, la validación y el intercambio electrónico de información con la Administración. Por otra parte, como novedad, también se revisa la figura del operador de traslado. ¿Qué es el operador de traslado? El operador de traslado es la figura, o sea, la entidad jurídica o física que pretende, o sea, que organiza, que pretende realizar o hacer que se lleve a cabo un traslado de residuos para su tratamiento. Entonces, en este caso, ha de estar elegido de acuerdo al orden establecido en el Real Decreto. Por una parte, ¿quién es el operador? Habitualmente, el operador del traslado es el productor del residuo o el nuevo productor, considerando nuevo productor aquel que efectúa operaciones de tratamiento, mezcla y que cambia la naturaleza o composición del residuo. En segundo lugar, puede actuar como el gestor del almacén de recogida puede actuar como operador en un caso. Puede sustituir, la figura de operador al productor en el caso en que traslade pequeñas cantidades del mismo tipo de residuos para llevarlas a su almacén. Y desde su almacén se hará un posterior traslado a la instalación de tratamiento. En ese traslado posterior, el operador del traslado también es el gestor del almacén. Y luego, en cuarto y quinto lugar, de acuerdo a las figuras como están definidas en la ley del 2011, también pueden actuar como operador el negociante o el agente. Para poder actuar como operadores, siempre tendrán que contar con una autorización del productor de residuo para actuar como tal. Entonces, se especifican en este nuevo Real Decreto, por una parte, que en el caso de residuos de competencia municipal, el operador del traslado es la entidad local, pero puede autorizar por escrito a una empresa de recogida para que actúe en su nombre como operador. Y por otra parte, también se especifica en los residuos de construcción y demolición, se especifica que tiene la condición de productor inicial del residuo la persona o entidad jurídica que ejecuta la obra, tanto sea el constructor, el subcontratista o los trabajadores autónomos. Entonces, esto en cuanto a la revisión de la figura del operador de traslado. Entonces ya pasamos, Ya habiendo visto un poco las novedades y los objetivos de este nuevo Real Decreto, vamos a ver qué requisitos tiene cualquier traslado de residuos. Como norma general, todo traslado de residuos tiene que tener, por una parte, un acuerdo inicial entre el operador y el gestor de la instalación. Este acuerdo se establece inicialmente y es el contrato de tratamiento. Luego, todo traslado de residuos tiene que ir asociado un documento que identifique al residuo durante su traslado, que es el documento de identificación. De manera específica, hay un nuevo requisito para determinados traslados, que es no un nuevo requisito, sino un requisito para todos los traslados específicos, que es la notificación previa. Es el documento que se emite con una antelación para, por así decirlo, notificar que se va a realizar ese traslado de residuos. ¿Qué residuos están sujetos a notificación previa? Pues todos aquellos residuos que tengan un destino de eliminación o todos los residuos peligrosos, domésticos, mezclados
y los que reglamentariamente se determinen que vayan a un tratamiento final de valorización. En este Real Decreto también excluye el requisito de notificación previa para los traslados de residuos destinados al análisis de laboratorio y elimina la cantidad mínima, o sea, la cantidad máxima a poder transportar, que en el Real Decreto anterior estaba limitada, creo que a 25 kilos, y que actualmente pues se deja abierto a lo que realmente se necesite para el análisis. Independientemente de estos tres documentos o requisitos, por así decirlo, hay un cuarto, que es que todos los traslados de residuos tienen que cumplir, la normativa vigente en cuanto al transporte de mercancías peligrosas en caso de que al residuo le aplique esta normativa. O sea, se está obligado al cumplimiento. Bueno, pues comenzamos un poco con el contrato de tratamiento para revisar un poco los cambios que ha introducido esta nueva normativa. Vale, el contrato de tratamiento, aparte de llevar la identificación del residuo, la cantidad de los residuos a trasladar, la periodicidad estimada de los traslados y el tratamiento al que se va a someter de acuerdo a los anexos 1 y 2 de la ley del 2011, es necesario que identifique las instalaciones de origen y destino del residuo. Y por otra parte, las condiciones de aceptación o las obligaciones de las partes en relación a la posibilidad de rechazo del residuo por parte del destinatario. En este caso, deja cerradas las dos posibilidades, o bien la devolución a origen, o bien el traslado a otra planta de tratamiento, en las condiciones pactadas por ambas partes, por el operador y por el gestor. Entonces, en el caso de los residuos que se trasladen desde un productor a un almacén, lo que estábamos comentando anteriormente, que el gestor puede asumir la figura de operador, el contrato de tratamiento se ha de establecer entre el productor y el gestor, ¿vale? Y tiene que incluir la obligación que tiene el gestor de disponer de los contratos de tratamiento oportunos para que se realice un adecuado tratamiento al residuo. Ese contrato de tratamiento ha de incluir las operaciones de tratamiento posteriores a las que se someterá el residuo en destino. Y aparte de eso, bueno, en el contrato de tratamiento quedan excluidas las entidades locales que actúan como operadores del traslado cuando trasladan residuos a instalaciones propias de valorización o de eliminación. Vale, en cuanto a la notificación previa de traslado, el operador de traslado ha de presentar a la comunidad autónoma de origen, voy a explicar un poquito el flujo de cómo va a ser, aparte con la nueva plataforma. Con 10 días mínimos de antelación al traslado, el operador ha de presentar en la comunidad de origen una notificación previa con el contenido que se establece en el anexo 2. La comunidad de origen remitirá esta notificación previa a la plataforma ESIR, que la validará frente a los datos de registro de producción y gestión de residuos y la incorporará al repositorio de traslados. ESIR transmitirá a la comunidad autónoma de destino esta notificación para su validación. Una vez esté validada, la comunidad de origen ha de enviar al operador de traslado un acuse de recibo con esta validación. Si en 10 días no se produce ninguna notificación por parte ni de la comunidad de origen ni de la comunidad de destino, se considera que la notificación se considera silencio positivo, o sea, el traslado puede ser realizado. Entonces, ¿qué cambios incorpora? Pues que la notificación tiene que incluir las instalaciones posteriores de traslado, con lo cual no se van a permitir, o sea, no se permiten más de 2 almacenamientos intermedios antes del tratamiento final del residuo. Luego, la notificación previa puede servir para múltiples traslados, ¿vale? Siempre y cuando el residuo tenga unas características físico-químicas similares y se destine a la misma instalación. Esta notificación múltiple va a tener una validez de 3 años o hasta alcanzar la cantidad notificada. Y bueno, este plazo de 10 días se reduce a 2 en el caso de que se tenga que realizar un traslado urgente por alguna causa, por razones de causa mayor, ya sea un accidente, bueno, pues cualquier situación de emergencia. Las comunidades autónomas de origen y destino disponen de ese plazo de 10 días desde el acuse de recibo
pues para bien o solicitar información complementaria o subsanación de errores, o bien para oponerse al traslado. ¿Qué motivos de oposición al traslado pueden tener las comunidades autónomas? De manera general, para todo tipo de residuos, que el traslado no se ajuste a la normativa vigente, pues tanto de protección del medio ambiente como de orden público, como de protección de la salud. Que tampoco se ajuste a los planes y programas de gestión de residuos. Y luego, de manera particular, en el caso de residuos destinados a eliminación, que el traslado no se ajuste al principio de autosuficiencia y proximidad, que sean tratados en instalaciones IPPC, pero que no utilicen o que no apliquen las mejores técnicas disponibles, o aquellos residuos domésticos mezclados procedentes de hogares identificados con el código LER 200-301. En el caso de residuos destinados a valorización, la oposición de las comunidades autónomas puede deberse a que no se cumpla la jerarquía de residuos establecida en la ley y, bueno, y que no se cumpla lo que son las autorizaciones de las operaciones de valorización que va a hacer la instalación. Entonces, en el caso de instalaciones de traslados de residuos a instalaciones intermedias, ya sea bien de tratamiento o de almacenamiento, pueden oponerse los órganos competentes pueden oponerse por los mismos motivos, tanto por las operaciones intermedias como las operaciones que vaya a realizar la instalación posterior que se ha notificado. Pues una vez ya teniendo nuestro contrato de tratamiento y habiendo notificado el traslado cuando le aplique, llega el momento de hacer ese traslado. Entonces, entra en juego el documento de identificación. Este documento que identifica y acompaña siempre al residuo durante su traslado, y es diferente si el traslado está sometido a notificación previa o no lo está. Para todos aquellos traslados que no estén sometidos a notificación previa, que antes se empleaba un albarán, ha de emplearse obligatoriamente un documento de identificación elaborado según lo que marca el anexo 3 del Real Decreto. En este caso, el flujo de documentación, el operador emite este documento y entrega al transportista. El transportista por así decirlo, traslada el residuo con el documento y entrega a la instalación de destino. En ese momento, la instalación de destino tiene que devolver una copia del documento de identificación al transporte con la fecha de recepción y la cantidad aproximada recepcionada. Ya una vez recibido el residuo de la instalación dispone de 30 días para devolver para aceptar o rechazar ese residuo. En ese caso, en cualquier caso, devolverá el DNI con la cantidad aceptada o rechazada al operador del traslado. En caso de rechazo, solamente hay dos opciones. O bien devolver el residuo a origen con el DNI señalando la devolución, o bien la instalación de destino puede enviar los residuos a otra instalación de tratamiento utilizando un nuevo documento de identificación. Esto depende de lo que haya pactado originalmente con el operador en la firma del contrato de tratamiento. El documento de identificación en los residuos municipales, ¿vale?, puede ser único, ¿vale?, para los traslados que se realicen estableciendo una validez trimestral. O sea, el documento que emita el operador puede ser válido para 3 meses en este tipo de residuos. Y luego tenemos los traslados con notificación previa. Actualmente son los que se siguen, el documento de identificación ya se está utilizando, el contenido tiene que ser conforme al anexo 2 y vamos a explicar un poquito el flujo que va a seguir con el intercambio electrónico que está próximo. Por una parte, ¿cómo funcionará? El operador del traslado emitirá el DI, emitirá el ejemplar y lo enviará a la comunidad de origen. La comunidad de origen enviará este documento previo a la retirada, estamos hablando, a la plataforma SI o la plataforma que corresponda. SI transmitirá esta información tanto a la comunidad de destino como a la instalación de destino. Una vez el residuo llegue a la instalación, de destino dispone de 30 días para aceptar o rechazar el residuo y confirmar la fecha y la cantidad de aceptación.
En ese caso, la instalación de destino, por una parte, tiene que entregar el documento al transportista, perdón, que a lo mejor estoy liando un poco. Cuando se realiza la descarga del residuo, entrega el documento de identificación al transportista con la fecha y la cantidad, y en el plazo de 30 días envía el documento a la comunidad de destino. La comunidad de destino transmite a ESIR y ESIR transmite a su vez a la comunidad de origen. En el momento que el documento está validado, ese documento se devuelve a la instalación de destino con el certificado de validación. Y la instalación de destino tiene que entregar copia tanto al operador del traslado con ese documento ya certificado e incorporado al repositorio. En el caso de que el operador del traslado no sea el productor del residuo, el operador del traslado estará obligado a entregar una copia de ese documento también al productor. Es un poco lío, pero bueno, aquí más o menos queda un poco especificado. En el caso de los residuos con notificación previa que sean municipales, ocurre lo mismo que en el caso anterior, pero el documento a emitir únicamente va a tener una validez de un mes, en lugar de trimestralmente, como habíamos visto. Entonces, bueno, una vez ya aclarados todos los documentos necesarios para un traslado de residuos, bueno, pues viene el punto de la tramitación electrónica, porque todos los trámites regulados en este Real Decreto han de realizarse vía electrónica mediante documentos que estén estandarizados en todo el territorio español. Para ello, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer realmente el Ministerio y las comunidades autónomas? Por una parte, tener actualizada toda la información del registro del productor y gestión de residuos. ¿Por qué motivo? Porque actualmente la competencia, cuando un productor se inscribe en el registro o una autorización de una instalación en una comunidad autónoma, la competencia de autorización o de inscripción es de la comunidad autónoma. Entonces, si la comunidad autónoma otorga un IMA que identifica la instalación, ese dato tiene que enviarlo a lo que es la plataforma ESIR, con lo cual todas las comunidades autónomas tienen que estar armonizadas para tener actualizado este registro de producción y gestión para poder comenzar a utilizar la plataforma. Por otra parte, la plataforma ESIR y el repositorio de traslados, que están en proceso. Y luego las comunidades autónomas tienen la potestad de poder elegir el sistema desde el que los operadores de traslado de su comunidad autónoma pueden presentar los documentos. O bien optando por la tramitación electrónica a través de la plataforma ESIR, o bien por su propia plataforma, o sea, por la sede electrónica de su propia comunidad. Entonces, los trámites electrónicos también podrán efectuarse por personas o entidades que no sea el operador, el productor o el gestor, pero que estén habilitadas en representación de terceros. El plazo previsto para la implantación, bueno, el plazo obligatorio es el día 1 de julio, o sea, es un año. Es el día 1 de julio del año 2020. Entonces, bueno, hay un régimen transitorio del procedimiento de traslados, que es que las administraciones públicas competentes, bueno, por una parte tienen que adecuar el procedimiento y los documentos de traslados en este plazo de un año y que en tanto se produce esta adaptación, se han de seguir utilizando los documentos de traslado existentes hasta la fecha y deben de estar disponibles en todas las páginas web de las administraciones públicas competentes. O sea, mientras que no se publiquen todos estos documentos, los documentos que estamos utilizando actualmente tienen validez. Y luego, en tanto no se lleve a cabo la tramitación electrónica, los plazos de tramitación de la notificación previa de traslado se contarán, como es posible comunicar con diferentes días a las comunidades autónomas, se tendrá en cuenta la última fecha para contar los 10 días necesarios para poder efectuar el traslado si no hay oposición por parte de las comunidades autónomas. Entonces, bueno, ya terminado toda esta exposición, pues surgen muchas dudas y consultas que realmente, bueno, pues ya se han puesto en conocimiento las asociaciones de gestores y del gremio, pues realmente han puesto en conocimiento, porque, bueno, este Real Decreto es claro en los cambios, pero deja muchas dudas en cuanto a cómo aplicarse. Entonces, bueno, os expongo aquí más o menos pues las dudas que realmente han surgido a nivel general, por si coinciden con las vuestras, y realmente hay muchas de ellas que todavía
pues no se tiene una respuesta clara. Entonces, en cuanto al registro de producción y gestión, pues se nos plantean, ¿estará actualizado antes de que empiece la plataforma ESIR a funcionar? ¿Habrá una comunicación ágil por parte de las comunidades autónomas? ¿Qué hacer en el caso de discrepancia? ¿Se asignarán IMAs genéricos cuando el origen del traslado realmente no tiene obligación de estar inscrito? O sea, por ejemplo, en el caso de productores de residuos no peligrosos, con una cantidad establecida, no recuerdo bien ahora mismo la cantidad, pero aquellos que no están obligados a inscribirse. En cuanto a la notificación previa de traslado, especifica 10 días, pero ¿cómo son? ¿Hábiles o naturales? Yo creo que realmente el Real Decreto no ha querido especificar porque en el anteproyecto de ley hay una discrepancia con lo que marcaba el Real Decreto 180, con lo cual yo creo que no se ha querido, lo ha dejado abierto, pero en definitiva es importante, o sea, no es lo mismo cumplir con 10 días naturales que con 10 días hábiles. ¿Seguirán vigentes aquellas MTs que ya están autorizadas? Es decir, ¿cómo se manifestará en cuanto a estas dudas? ¿Qué hacer en el caso en que se desconozca el destino posterior hasta que el residuo no sea aceptado por la instalación? O sea, una vez que un residuo se acepta con unos parámetros de aceptación, ¿por qué no es posible modificar el destino posterior? ¿Qué información se debe incluir en destino cuando un residuo que entra en planta de tratamiento con un código LER determinado, realmente para darlo salida, cambia su identificación como residuo? Esto es muy importante por ejemplo, en la separación de un residuo en diferentes fracciones. ¿Cómo se va a hacer esta notificación? ¿De qué manera se incorporará? Lo desconocemos. Luego, el contrato de tratamiento realmente aplica desde el día 1 de julio. En nuestro caso, Safety Clean ha preferido ya tener actualizado el modelo y, de hecho, ya todos los contratos de tratamiento que se están emitiendo y firmando ya están adecuados a la normativa, pero realmente el Real Decreto no deja claro si estos contratos de tratamiento han de estar actualizados en el plazo de un año. Lo desconocemos. ¿Qué hacemos con los antiguos? Y luego, relativo a la otra parte del traslado, al otro documento de traslado, lo que es el documento de identificación, pues hay muchas dudas, porque si el documento de identificación se ha de enviar previamente a la plataforma ESIR, ¿qué ocurrirá si el traslado finalmente no se recoge? Muchos traslados que son notificados para prevenir y realmente cumplir con la normativa, realmente luego no se hacen efectivos. ¿Cómo anulamos? ¿Cómo se anulan? ¿Cómo se contempla la anulación de esos traslados ya en el repositorio? Por otra parte, ¿cómo se subsanan los datos? O sea, un documento de identificación puede ser emitido por el operador, pero tener que subsanar algún dato que está erróneo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo queda regulado el rechazo parcial de un residuo? O sea, un residuo que se recibe en la instalación puede ser rechazado en parte. Hay parte del residuo que se puede aceptar si cumple parámetros de aceptación, pero otra parte que tiene que ser rechazado. Realmente no se deja claro cómo se va a hacer este rechazo parcial. Por otra parte, en el rechazo que se envía a otro gestor, realmente, ¿quién debe figurar como, o sea, para mantener la trazabilidad del residuo, como exige la normativa? ¿Quién debe figurar como origen del residuo? Si es el gestor de almacén, ¿cómo se contempla, o sea, cómo se controla la trazabilidad desde origen? Por otra parte, bueno, pues ¿cómo incorporamos toda esta información al archivo cronológico? ¿Cómo se regularán? Esta es una pregunta que, bueno, tienen obligación de regularlo, pero realmente hay muchas dudas. ¿Cómo se regularán los traslados que suceden exclusivamente dentro de una comunidad autónoma? ¿Serán comunicados a ESIR? Y luego, por otra parte, si los documentos disponibles en formato electrónico y único son para todo el territorio del Estado, ¿desaparecerán los formatos específicos de las comunidades autónomas? Esto en el Real Decreto queda un poco abierto. Pero bueno, esta ha sido un poco mi exposición. Entonces, bueno, pues por mi parte nada más. Muchas gracias por vuestra atención y bueno, paso la palabra a mi compañero Víctor. Muchas gracias.
O a Laura, perdona, Laura. Muchas gracias, Gemma, por todo y por tu exposición. La verdad es que hay dudas por resolver. Esperamos que en este año nos las vayan resolviendo. Yo tengo algunas que te iré diciendo al final de la reunión, que me van surgiendo también a mí. Os insto a que hagáis preguntas. Creo que ya hay algunas, pero bueno, para que vayáis haciendo las preguntas según consideréis, las vaya recapitulando y las dirija al final de la exposición a cada uno de los ponentes. Y cedo la palabra a Víctor, a ver si abrimos algo de luz a la hora de cómo puede ayudar Safety a cumplir con todo esto. Víctor, te doy la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues vamos a dar soluciones, ¿no? Que para eso estamos aquí. Por supuesto, desde Safety Clean, nuestro objetivo siempre ha sido dar soluciones en el área medioambiental. Por ello, tenemos varias líneas de negocio, la gestión de residuos, que muchos de vosotros pues, sois clientes en ese campo, las máquinas de limpieza, que también aportan una solución medioambiental, la posibilidad de comprar también consumibles tipo trapos textiles, técnicos, sepiolita o incluso cubetos de retención para cumplir con ciertos requerimientos. Y, por último, donde nos vamos a centrar en este caso, el servicio de asesoría medioambiental. Nos adaptamos a todo tipo de clientes y nos adaptamos a todas las necesidades que puedan surgir. Es por ello que, en general, bueno, pues hemos creado diversos packs que pueden dar soluciones a las diferentes necesidades. Sí tienen en común algunas cosas. Por ejemplo, la línea de atención medioambiental. En cualquiera de los contratos que incluyen este tipo de packs, van a disponer de la posibilidad de contactar con un técnico de medio ambiente para resolver cualquier duda que pueda surgir. Bueno, pues comentarios o incluso bueno, pues, cómo mejorar a nivel medioambiental. Le vamos a hacer siempre, va a estar incluida cualquier tipo de comunicación previa de productores de residuos, incluida la tasa o cualquier actualización que se deba hacer. En caso de requerimientos, nos encargaremos de responder en su nombre, recopilando toda la información necesaria y podremos pues eso, dar esa solución. El libro de registro también lo rellenaremos en su nombre, aunque sean otros gestores, sin ningún problema. Y realizaremos todo tipo de las declaraciones de envases o las declaraciones bueno, pues autonómicas diversas que existen. Por otro lado, el pack profesional, digamos, sería la variante más básica en la que estarían incluidos estos servicios. El pack master, además, visitamos sus instalaciones para realizar una auditoría basada sobre todo en residuos, pero en la que también tocamos todos los parámetros, todos los vectores ambientales, con idea, pues bueno, de hacer esa foto de ese momento, proporcionando posteriormente un informe que puede valer para saber en qué tenemos que trabajar, cuáles son los puntos de mejora a realizar. Y la versión más completa y en la que hoy me voy a centrar un poco más es el pack contigo. Después de todo lo que hemos visto en los otros packs, que también lo incluimos, aquí también incluimos visitas. ¿Qué llamamos visitas? Pues las visitas son el desplazamiento de un técnico a sus instalaciones para realizar diversos trabajos. Aquí, Gemma, si me pasas la diapositiva y explicamos, por ejemplo, algunos ejemplos de trabajos que podemos realizar cuando visitamos a nuestros clientes, ¿no? Por ejemplo, el tema de residuos. Pues vamos a la instalación y nos centramos en el área de residuos. Pues cómo están almacenados, si realmente se está cumpliendo con la normativa, si vemos que hay carencias, ¿no?, en el etiquetado, en la zona que está, donde se está almacenando, pues a lo mejor no está techada y no es correcta, o el suelo es permeable, por ejemplo, ¿no? O si incluso vemos que es necesario solicitar retiradas porque se han pasado los tiempos de almacenamiento, el máximo, ¿no?, los 6 meses en caso de peligrosos, podemos solicitar esa retirada. Y en cuanto a la documentación, pues nos encargamos de actualizar, de archivar, con objeto sobre todo de que en caso de alguna inspección tengáis toda la información relacionada con medio ambiente pues en su carpeta ordenada y que la inspección dure lo menos posible. Enseguida podamos facilitar la información requerida. En caso de requisitos legales, pues, bueno, pues cualquier tipo de... bueno, podemos identificar, de hecho, los requisitos legales en el campo medioambiental.
En las horas que estamos allí, pues tenemos además un programa habilitado para ello en el que podemos realizar este tipo de trabajos, recopilar información incluso para la realización de declaraciones o informes que debamos realizar, que debamos presentar para cumplir, de hecho, con la ley. También podemos utilizar esas horas, siempre a la demanda del cliente, para dar acciones formativas, de sensibilización a los trabajadores. En muchos casos es fundamental que los empleados de la empresa sepan la importancia que tiene cumplir con la segregación de los residuos, con archivar la documentación de forma correcta, etcétera, etcétera. Y ahí nosotros somos especialistas en dar formación que realmente se nota a futuro, ¿no? En el momento que nosotros damos siempre hay una mejora en todos los aspectos ambientales, en la forma de, pues eso, incluso de la gestión de los residuos. Y por último, como último ejemplo, os proponemos también que esas horas en las que estamos en vuestras instalaciones podamos hacer ciertos estudios, informes del tipo de un estudio de minimización de residuos. Pues, ¿por qué no? Hay que cumplir con ello, pues utilizamos esa jornada de trabajo para ver en qué punto se encuentra, conseguir el histórico de todos los residuos que se han retirado en los últimos años, establecer unos planes de acción y unas medidas de minimización. O el plan de prevención de envases. Igual, pues si realmente por la ley de envases cumplimos con, tenemos la obligación, el requisito de pues presentar este plan de prevención de envases, pues igual en esas horas podemos recopilar toda la información posible, con el cliente establecer una comunicación directa con la idea de buscar esas medidas que vamos a plantear para este plan trianual. Y en general, lo dicho, son horas que son un poco a la demanda del cliente, de las necesidades. Por supuesto, por nuestra parte, en la primera visita siempre lo que hacemos es tomar esa foto, ¿no? Esa foto inicial de situación para ir indicando al cliente en qué podemos, en qué debemos quizás emplear las primeras acciones, porque son a lo mejor algunos puntos más importantes que otros. Establecemos un plan de trabajo a largo plazo realmente, e incluso a 3 años, con idea de aquí a 3 años, pues bueno, que realmente la empresa se ponga en camino de una, pues bueno, tanto sensibilidad ambiental como sostenibilidad, que se suele usar ahora este tipo de argumento. Pero vamos, por nuestra parte es eso, intentar que los problemas derivados del incumplimiento legal los eliminemos de vuestra parte. Pues Laura, por mi parte. Muchas gracias, Víctor. Me ha quedado bastante claro en qué podemos ayudarlos. De hecho, a todos nuestros clientes que actualmente están de paz contigo, una de las primeras cosas que estamos haciendo ahora y cuando empieza a entrar el Real Decreto es hacer una auditoría de cumplimiento, tanto cuando Safety Clean es el gestor del residuo de la máquina como no es el gestor, y podemos auditar a esos gestores. Bueno, está habiendo muchas preguntas, estoy muy ilusionada por ello y os voy a empezar a bombardear con todas ellas. La primera, que fíjate, algunas coinciden con las mías. Gemma, haznos un resumen de cuáles son los 2 o 3 puntos nuevos que tiene que tener el contrato de tratamiento frente a los que tenía en el Real Decreto 180. Bueno, pues así como sí. Muy resumido, pues por una parte ha de incluir las instalaciones de tratamiento de destino y realmente el tratamiento final, al que se va a someter el residuo en destino. Como novedades, se ha de especificar en el propio contrato, las dos opciones ante la posibilidad de rechazo, que es o la devolución al origen o el tratamiento en una tercera, la devolución a origen, ¿vale? O la decisión del gestor intermedio o la planta de destino de trasladar ese residuo a otra instalación. Principalmente eso. Vale, perfecto, me queda claro. Es decir, que tendría que, si nosotros mandamos el residuo a un centro de transferencia, que nos van a poner lo más seguro, la fase R13, R12 o D15, tendríamos que solicitarle a ese gestor a dónde va a ir finalmente ese residuo. No me vale un contrato. Yo, si soy un productor, como información, no me vale un contrato que aparezca un R13, un R12, porque eso no me da información.
Necesito En el saber la frase final. En el contrato tienen que aparecer las dos operaciones. Por una parte, Efectivamente. recordando, o sea, si tú estás haciendo un contrato, o sea, estás estableciendo un contrato de tratamiento con Safety Clean, que nosotros únicamente hacemos almacenamiento previo a tratamiento final, o sea, tiene que figurar el tratamiento en la instalación intermedia, pero aparte se ha de incluir el tratamiento posterior, y el tratamiento posterior no vale otro tratamiento intermedio, vale indicarlo, pero el Real Decreto solamente permite el almacenamiento sucesivo en dos intermedios, con lo cual en el contrato de tratamiento habrá de aparecer el tratamiento final al cual se va a ¿Y someter. cómo aseguramos eso, Gemma? Que también lo preguntan. Dices, vale, fenomenal, me aparece una R13 de centro de almacenamiento y me aparece una R02 de recuperación de disolventes, que es el final. Pero ¿cómo sé yo que ese centro de transferencia va a hacer menos de 2 traslados sucesivos? Hombre, ¿Cómo se puede reflejar? no, porque el repositorio o sea, todo lo que es la tramitación electrónica de obligado cumplimiento va a tener un control total desde el inicio hasta el final. Porque de hecho es que el anteproyecto de la ley de residuos nueva, realmente la responsabilidad, por así decirlo, del origen o del productor no acaba cuando lo entrega un gestor autorizado. O sea, no va a acabar. El productor va a tener una responsabilidad más allá de asegurar el tratamiento final. Con lo cual, por una parte, hasta que no se ponga en marcha todo, no se sabe cómo se establecerá, pero realmente con la tramitación electrónica va a quedar cubierto totalmente desde origen hasta destino. O sea, Vale, el residuo. me ha quedado claro. Es decir, que yo como productor me tengo que asegurar de cuál es el tratamiento inicial que le da mi gestor, de si ese tratamiento inicial no es un tratamiento final, de cuál es el tratamiento final, las condiciones de devolución o no devolución tienen que aparecer y las condiciones de aceptación del residuo. ¿Verdad, Gemma? Efectivamente. Vale, a mí me ha quedado claro, no sé si a ustedes. Bueno, aquí hay una pregunta muy famosa. Yo, cuando instauraron el IKS, Gemma y yo estuvimos en las diferentes reuniones del País Vasco. El IKS es complejo y nos pregunta un cliente si va a seguir usándose o tiene intención de morir el IKS. ¿Qué crees tú, Gemma? Bueno, ya si nos metemos en el mundo comunidad autónoma, Sí. o sea, esta es la teoría, pero vamos a ver, la plataforma IKS se desarrolló de acuerdo bueno, pues al estándar de tramitación 2.3, que al final tiene, o sea, realmente los esquemas de tramitación son muy completos, entonces depende luego la comunidad autónoma el filtro que aplique. Entonces el IKS se hizo, o sea, fue un sistema muy restrictivo. ¿Qué ocurre? Con el Real Decreto ya se derogó parte de normativa, o sea, el IKS todavía es necesario hacer un circuito previo de solicitud de admisión y documento de aceptación, que son dos documentos que ya están derogados, con lo cual no se debería de obligar al cumplimiento de esos dos documentos. Entonces, la plataforma IKS realmente yo creo, bueno, de hecho, a mí me enviaron una comunicación, o sea, desaparecerá o al menos se transformará. Pues yo creo que desaparecerá. El tema es que al final, bueno, la situación en la que estamos, la realidad es la que es. O sea, el Ministerio necesita tener la legislación a punto conforme marca el reglamento europeo, pero luego realmente, o sea, esto es bajo mi criterio, el plazo de un año para adaptar todo esto, o sea, de hecho, me parece imposible. Bueno, Encima no me refiero a nivel de gestor, o sea, nosotros estamos no, a nivel de administración, a nivel supongo. a nivel de administración. Una cosa son los objetivos y otra cosa es el cumplimiento, y más en la situación actual que estamos. De hecho, el Real Decreto 180, que es del año 2015, ya incorporaba el lenguaje E3ED en la versión 3.0, y actualmente solamente se está realizando tramitación en esa versión del lenguaje para cumplir con el 180, que ya está derogado. Ahora mismo a nivel de comunidad autónoma solamente en Galicia y en Castilla y León. Creo que también en Navarra. Lo que pasa es que nosotros en Navarra interactuamos menos porque es un traslado inter, pero si algún participante que me corrija si me equivoco, pero realmente todavía no están adaptados al lenguaje del 180, con lo cual ahora hay comunidades autónomas que ni siquiera tienen implantada una plataforma. Ya lo Esto sabemos. sí, el Real Decreto les obliga a utilizar la plataforma ESIR si no tienen la suya propia y la quieren utilizar. O sea, esto ya no hay escapatoria.
Me queda bastante claro. De hecho, justamente has comentado el tema de los documentos de aceptación y la solicitud de admisión, que son de hace bastante tiempo. Me pregunta un participante que si él aún tiene documentos de aceptación en vez de contratos de tratamiento, si son válidos. Yo creo que no, que debería solicitar a su gestor el contrato de tratamiento, ¿verdad, Gemma? No, sí, ha de solicitar a su gestor la actualización de esa documentación. El documento de aceptación quedó derogado con el 180 y tendría que haber tenido ya el contrato de tratamiento de acuerdo al anterior decreto. Sí, tiene que solicitarlo. Claro, la duda surge ahora, que es la duda que tenemos muchos gestores. El Real Decreto no queda claro si el contrato de tratamiento nuevo, con lo que hemos comentado antes, tenía que darse el 1 de julio del 2020 o teníamos un año, el 1 de julio del 2021. No queda claro la fecha de eso, pero Safety Clean, viendo que no quedaba claro, lo que hicimos fue, hemos adaptado, hemos tardado lo menos posible y ya están disponibles los contratos de tratamiento para todos los nuevos residuos que aceptemos, ¿verdad, Gemma? Yo, bajo mi criterio, el contrato de tratamiento es válido desde el día 1 de julio del 2021. O sea, entra en vigor. Lo que no está claro es si los gestores o operadores o productores están obligados en el plazo de un año a actualizar todos los contratos anteriores. Entonces, todos los nuevos que se emitan tienen que ir ya de acuerdo al Real Decreto. Entendido. Ahora hay un par de dudas sobre el tema de notificaciones previas. Por un lado, hay dos preguntas que yo creo que se pueden resolver en una, que una es, ¿siempre notificaciones previas? Bueno, la respuesta es que no, pero ahora desarrollará Gemma. Y que un cliente que tiene solamente produce el código LER 200-301, es decir, el de banales mezclados, que en principio van a almacenamiento intermedio y que finalmente van a depósito, si tiene que hacer notificación. La respuesta es que sí, pero Gemma, respóndenos cuándo hay que hacer notificación, recuérdanos un poquito. Sí, notificación previa. Todos los residuos peligrosos y los no peligrosos destinados a, notificación previa para todos los residuos, salvo los residuos no peligrosos que vayan a valorización. Con lo cual, un residuo doméstico que vaya a depósito es un tratamiento de eliminación, con lo cual está sometido a notificación previa de traslado. Vale, es decir, que al 200-301 a vertedero, la respuesta es sí hace falta notificación. Sí, ¿vale? Perfecto. Ahora nos preguntan también sobre un tema que es un cliente nuestro de Safety Clean y que dice que qué posición va a adoptar Safety Clean en cuanto al tema operador de los residuos y demás. Bueno, me voy a permitir contestar, Gemma, si no te importa. Es decir, Safety Clean va a actuar a día de hoy con todo el tema de las máquinas que tiene como operador de los residuos, tanto si en el caso de que los residuos sean similares va a actuar como gestor y en el caso de que recojamos residuos no similares, Safety Clean ya ha estado de alta como agente, una figura que recogía la anterior legislación, y cuando se vaya desarrollando toda esta legislación, si es necesario adoptar la figura de agente para seguir suministrándole a todos nuestros clientes los documentos de identificación y las notificaciones, así lo haremos. ¿Verdad, Gemma? Así es. Vale, espero haberles tranquilizado en cuanto que no van a tener ninguna carga excesiva en los residuos que nosotros le estamos recogiendo, ¿vale? No obstante, perdona Laura, no obstante, también hay una posibilidad que deja abierto el Real Decreto en cuanto a que al final la obligación de presentación de toda la documentación se puede derivar en un tercero. Entonces esta vía no está muy desarrollada, pero bueno, siempre al final, yo comprendo que al final los productores al final pues tienen su actividad propia y muchas veces es bastante complejo el poder dar cumplimiento a toda la realización de esta documentación. Perfecto. Y ese documento de autorización que tiene que haber, nos preguntan, entre el productor y el agente, ese documento, ¿qué información debe conllevar? ¿Qué aconsejas tú que lleve ese documento, por si acaso tienen que solicitar nuestros clientes a algún agente? No está definido el formato. Yo, bajo mi punto de vista y como nosotros lo estábamos haciendo, en el caso de aquellos traslados en los cuales actuamos como agente, es crear realmente una autorización pues muy similar al contrato de tratamiento. O sea, no es necesario que incluya operación de destino, pero en definitiva sí que tiene que incluir todas las partes implicadas en el traslado, o sea, lo que es el origen, lo que es el destino y lo que es el operador. De hecho, bueno, pues en algunas comunidades autónomas, que esto sí que está desarrollado, como Cataluña, también implica incluir la instalación de destino.
Entonces, bueno, no está definido. Para mí, cuanto más se asemeje a un contrato de tratamiento, mucho mejor, porque al final es el documento que lo sustituye. Sí, como mínimo tendría que aparecer la información del productor, la del agente, el residuo, las condiciones, pero un poquito casi un contrato de tratamiento en pequeñito, por decirlo de alguna manera. Vale. Nos preguntan si cambian algo el documento de identificación, si tiene que tener alguna información diferente a la que ya tenía con el Real Decreto 180. ¿Nos puedes decir, Gemma? No, tampoco No lo he cambia. revisado. Tengo que ser sincera y tampoco lo he revisado al milímetro, porque bueno, estos 2 meses escasos para estudiar todo el reglamento, ver cómo lo aplicamos y bueno, de momento también tenemos un plazo hasta que se estandaricen, pero no, lo único que cambia es que el documento de identificación se hace obligatorio para aquellos traslados que antes podían utilizar un albarán. Vale, perfecto. Pero no Vale. creo que haya mucho cambio. Vale, hay una pregunta de un cliente que yo supongo que tiene una duda de que ellos hacen un servicio de mantenimiento de aviones en los cuales se desplazan o en la misma comunidad o en comunidades autónomas diferentes. Entonces, yo por lo que intuyo en la pregunta, supongo que los residuos que generan ellos del mantenimiento de ese avión en el transporte de vuelta, sí les aplican toda la legislación en cuanto a traslados o a lo mejor se podrían someter a lo de la recogida inversa. ¿Tú qué opinas, Gemma? Yo creo que no se considera traslado todo el residuo que se produzca en el lugar, en la instalación de origen, como consecuencia de la actividad de mantenimiento, siempre y cuando ese residuo producido sea actividad de la propia empresa de instalación o mantenimiento que lo está realizando, con lo cual yo entiendo que si vas a hacer un mantenimiento a una empresa de aviones, has dicho, bueno, no sé, vas a hacer un mantenimiento y durante ese mantenimiento tú generas el residuo, o sea, generas unos trapos contaminados, por ejemplo, porque has hecho una operación de limpieza, ese trapo realmente lo estás generando como la actividad de limpieza de esos aviones, con lo cual lo puedes trasladar a tu instalación de origen y el traslado desde la empresa de aviones hasta tu instalación de origen no es traslado realmente, de acuerdo a la normativa, se excluye. Vale, ya sé que no, a los aviones no se les cambia el aceite, pero, o sí, si le cambiaran el aceite a ese avión y se llevaran ese aceite, ¿ese residuo también entraría dentro de los residuos de tareas de mantenimiento o no? Es que, bueno, depende de lo que esté establecido en el contrato de mantenimiento. Perfecto. Es decir, Entonces, que tienen depende. que asesorarse legalmente a la hora de establecer el legal. Claro. Vale, entendido. Si tú el producto que suministras o el residuo que genera el cliente realmente es consecuencia de su propia actividad, Entendido. imaginemos una imprenta que limpia con un disolvente, pues bueno, pues las tintas, pues realmente ese disolvente se está contaminando. ¿Por qué? Pues como fruto de su proceso de impresión. Entonces, en ese caso, sí que estaría excluida la empresa de mantenimiento, pero en el caso este depende de lo que haya concertado con ellos. Perfecto, perfecto. Vale, nos surgen varias dudas más, creo que esta, en pequeñas cantidades, está respondida. Fenomenal. Dice, nos comenta un cliente que efectivamente en la zona de donde están, en el ayuntamiento, no les recogen los cartones y demás, sino que ellos lo que están haciendo es llevárselo a un punto limpio, que están 15 kilómetros y preguntan si ese traslado hay que notificarlo. Yo lo primero es, los puntos limpios en principio no están destinados a actividades profesionales, a no ser que el ayuntamiento tenga algo diferente. Se supone que una empresa, si el servicio municipal no recoge los cartones, se tiene que contratar a un gestor de residuos no peligrosos. Efectivamente, si ustedes llevan esos residuos al punto limpio, ese traslado no está considerado traslado. Pero la duda que me surge a mí es si el punto limpio puede dejar que una empresa, que es una actividad industrial, realice la entrega de los residuos. ¿Verdad, Gemma? No debería. No deberían entregarse, sino que usted debería contratar. Pero bueno. Bueno, esas son las cosas. Hay ayuntamientos que efectivamente te permiten que ciertas empresas entreguen residuos, pero ante una inspección o ante incluso una ISO, si usted se la quiere sacar, ese albarán que le ha dejado el punto limpio como de salida, por decirlo de una manera, de residuos, no es válido, porque usted es una actividad industrial, tiene que tener un gestor de residuos no peligrosos, el cual le dé un documento de identificación o un albarán con los datos del documento de identificación para justificar esa salida, ¿verdad? O no sé si me equivoco. Sí, al productor no le exime de su cumplimiento. Él no puede entregar los residuos en un punto limpio como actividad industrial. Entonces tendrá que buscar, o sea, tiene que buscar un gestor de residuos que le pueda gestionar, porque el punto limpio lo admita o no, que no debería de admitirlo,
pero eso no le exime al cliente como productor bueno, pues del cumplimiento de la normativa. Nos comenta una participante, una sección supongo que de Galicia, en la cual dice que las recogidas del código 200.301 les daban opción a hacer un documento de identificación trimestral. La verdad no lo conozco yo. No... Claro, es lo que habíamos... Ah, perdona. Claro, no lo digo por ti. Me refiero a lo que estábamos comentando, pero supongo que se referirá a traslado de residuos dentro de la propia comunidad autónoma. ¿Es así? Sí, Supongo, sí. sí. Porque al final los residuos dentro de la propia comunidad autónoma, la competencia de vigilancia y control y de desarrollar procedimientos es de la propia comunidad autónoma. Entonces sí que puede estar haciéndolo. Vale. Si el traslado es entre dos comunidades autónomas, o sea, que el residuo se produzca desde Galicia, el traslado desde Galicia a otra comunidad autónoma, entonces se podría cumplir se podría aplicar este Real Decreto en el caso de aquellos que no lleven documento. Vale. Luego hay una pregunta más con respecto a lo que hablábamos de los tratamientos finales. A lo mejor, como hablo un poco rápido, no se me ha escuchado bien. Cuando yo me refería de que no vale un tratamiento R13, no R3. R13 me refiero a que si el contrato de tratamiento que ustedes tienen con su gestor aparece en la codificación del residuo R13 y no aparece en la parte final cuál es el tratamiento final, ustedes deben de solicitarle al gestor que les diga, fenomenal, usted va a hacer un tratamiento de recuperación en un centro de almacenamiento intermedio, que eso es lo que significa la R13. Dígame usted después qué tratamiento de recuperación se va a hacer. ¿Por qué? Porque un disolvente que tenga un R13 va finalmente normalmente a un R02, que es recuperación de disolventes. En cambio, un envase metálico tiene una R13 y va finalmente a una R04, que es recuperación de metales, y así con el resto de tipos de residuos. A eso me refiero, no es que no valga, vale perfectamente, pero tiene que aparecer el destino final, ¿verdad? No me equivoco, ¿no, Gemma? Sí, en este caso está la duda, sí, es así. Especificar un poco, porque cuando los clientes vean nuestros contratos de tratamiento y Vale. esta información, pues verán que, bueno, verán que hay un tratamiento intermedio y que luego hay uno o dos o tres o cuatro posteriores. ¿Por qué? Pues porque tenemos todavía la duda que está expuesta, por una parte, en el tema de fracciones, o sea, se puede recoger un envase y ese envase metálico no tiene por qué ir a recuperación de metales totalmente, depende del estado en el que esté, con lo cual pues es un poco la duda que existe en cuanto a las fracciones, o sea, en cuanto a qué se hace cuando un residuo se disgrega en diferentes códigos LER y entonces, bueno, pues eso, que Bueno, aparecer al menos los posibles y que dentro de los posibles aparezca un final, nunca perfecto. un intermedio o un almacenamiento. Bueno, sé que surgirán más dudas. Creo haber respondido todas las que estaban en el chat y las que estaban en las preguntas y respuestas. De todas maneras, en esta diapositiva que estáis viendo, veis nuestros emails, por si no los teníais. Tanto a Gemma como a Víctor como a mí podéis dirigirnos las preguntas que consideréis oportunas, incluso solicitarnos los contratos de tratamiento actualizados para todos los participantes, ya que sabéis lo que tenéis que pedir, y cualquier cosa necesaria. En la siguiente transparencia, Gemma, pueden ver que hemos habilitado una página de LinkedIn del Servicio de Asesoría Medioambiental en la cual os informamos de todas las novedades e incluso os informamos de las webinares que hay, aparte de que os las enviemos por email. Entonces, os instamos a que os suscribáis y luego recordaros, este seminario ha sido grabado, se publicará en nuestro portal de YouTube, que tendréis el acceso desde el LinkedIn, y a todos los participantes tenemos vuestros emails a través de la inscripción que hicisteis y os vamos a mandar efectivamente la presentación en PDF para que la tengáis en cuenta, y luego un catálogo de los servicios que os ha explicado Víctor a la hora de que si necesitáis que un experto os ayude, os asesore en cómo cumplir toda esta legislación, tanto con los papeles que tenéis con SafetyClean como con otros gestores, porque muchos de vosotros no solamente tenéis a SafetyClean como gestor principal. Tenemos el servicio de asesoría medioambiental con el PAC Contigo que Víctor encantado os visitará a poder daroslo. Y por otro lado, creo que nada más. No sé si tenéis algo que decir, Víctor, Gemma. No, Nada, que muchas Nada. gracias por el muchas tiempo. gracias. Falta el lanzar el
Ay, cuestionario, ¿no? gracias, Víctor, perdóname. Os voy a lanzar el cuestionario último para ver un poquito si os ha gustado y si queréis que hagamos más. Son 4 preguntas muy sencillas. Si las respondéis, me hacéis un gran favor. Yo os lo lanzo ahora mismo. Os dejo medio minuto. Veis que son muy sencillitas. Pinchando en el sí o el no en cada una de las respuestas, pues a mí me vale para poder seguir mejorando y poder hacer más. La forma en la que hacemos los webinares, así mientras que respondéis, es mensualmente repetimos la webinar 3 veces para permitir a todo el mundo que pueda visualizarla. Esta webinar se repetirá el viernes que viene y el siguiente, es decir, el día 18 y el 25. Si hay algún miembro de vuestras empresas que quiere participar, pues mandaremos la invitación. Y luego en el mes de octubre pues tendremos una temática nueva que sea de actualidad igualmente. Bueno, finalizo la votación. Muchísimas gracias a todos. Gracias por vuestro tiempo y os emplazo a la siguiente. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, buen día. Adiós. Buenos días.